Muy buenas, continuamos con los vídeos de Cocinando Fotografía. En esta ocasión vamos a ver una peculiaridad que nos tiene o nos da, o incluso vamos a llamarlo en una ligera problemática, cuando trabajamos con archivos con objetos inteligentes. Voy a abrir aquí un archivo en formato DNG, que es un RAW de, en este caso, Adobe, y voy a abrir la imagen como objeto y así veremos que dentro de Photoshop, que sería lógicamente donde trabajaríamos siempre, en este caso el clonado, que sería pues la corrección, el quitado de elementos, eliminado de elementos que digamos nos molesta, por ejemplo en este cable de aquí. Pero nos surge un problema y es que el objeto inteligente, que es esta capa que tengo aquí, la ventana de capas, F7, no me deja trabajar con las herramientas. Aquí me aparece un prohibido y si pincho sobre él me comenta justamente que no puedo tocar ese elemento, ese objeto inteligente. Entonces esto tiene, vamos a decir, un doble aspecto que sería genial, algo que no toco, algo que no estropeo, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo soluciono yo esta problemática de poder corregir ese cable o ese elemento que quiero quitar? Pues la técnica es bastante sencilla. Sobre este elemento es donde vamos a trabajar. Entonces tenemos opciones varias. Es para crear una capa nueva. Podemos irnos a capa y nueva capa, o venirnos directamente a la parte inferior derecha de la ventana de capas y crear una capa nueva y vacía donde depositaremos en este caso esos elementos. Vemos ya que ahora me aparece el pincel. Antes me aparecía un prohibido que no me dejaba tocarlo y ahora sí me aparece el pincel. En este caso tengo la herramienta tampón de clonar. ¿Vale? La vemos aquí, tampón de clonar, es la S en el teclado. Y el elemento clave está, por un lado, en la opacidad, ya que es bastante agresivo, no nos calca justamente los mismos tonos, y muestra. La muestra es importantísima. En el siguiente aspecto, si yo le digo capa actual, no me va a trabajar porque la capa es vacía, no hay nada. Si le digo trabajar en la capa inferior, de acuerdo, me va a copiar de la capa de abajo y me va a pegar en la capa de arriba. Y cuando trabajo con más capas, tendría la opción justamente de todas. Entonces voy a poner actuar en la inferior. Funciona de la siguiente manera. Se pincha la tecla Alt, ven que aparece una mira telescópica y donde yo haga clic va a tener memoria, fíjense, recordará dónde he clicado y me lo llevará al punto que yo vuelva a pinchar. Por ejemplo, de esta manera. Vemos la transparencia porque tengo una opacidad más baja y vemos el mismo elemento del que tenía en este caso aplicado. Lo bueno es que si yo me equivoco, vamos a mover aquí la ventana. Si yo me equivoco, tengo la herramienta E, la goma, para poder borrar justamente los elementos que erróneamente he copiado, he calcado. Lo idóneo también es trabajar con la Z, con el zoom y acercarse para ver los elementos que queremos eliminar. Eso es importante. Vamos a poner aquí la S, le vamos a Alt, bueno, vamos a hacer el pincel más pequeño, podemos hacerlo con el botón derecho, ¿ven? Aquí o en la parte superior izquierda. Y pinchamos en una zona que esté limpia y nos vamos a la zona que queremos corregir y vamos pasando. Si lo hacemos de esta manera, pues es ir poco a poco con la opacidad y dándole siempre un nuevo punto con Alt de referencia. Esa es la idea. Pincho Alt y voy pasando poco a poco. Es una herramienta, lógicamente, de paciencia. Recomiendo esta acción de hacerlo con una opacidad más baja porque, como les comentaba, si estoy en una zona oscura, me va a calcar, no me va a calcar, en realidad esa zona me lo va a dejar mucho más oscuro que la zona nueva que vaya, y de la misma manera si trabajo desde una zona clara y me voy al contrario.
¿Ven? Poco a poco iríamos corrigiendo. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es añadir esto sobre la zona que tenía ese problema. ¿Ven? O sea, la capa abajo sigue estando con esos elementos y estaríamos eso, incluyendo la corrección en una capa nueva y vacía en la parte de arriba que iríamos dándole ese relleno. No solo tenemos esta herramienta, ¿vale? O sea, no solo está el tampón de clonar, que como les digo me copia textura y luminosidad, sino tendríamos, por ejemplo, el pincel corrector. El pincel corrector trabaja en la misma línea. Vamos a hacer el pincel más pequeño. No, la dureza a 100. Ven, la dureza a 100 me deja el borde tajante, sin transición. La dureza a 0 me deja un borde, en este caso, difuminado. Y aquí tenemos, en este caso, el tamaño, ¿no? Aquí vemos. Entonces, funciona, como les digo, de la siguiente manera, de la misma manera que el tampón de clonar, pero lo que hace, le da igual que yo esté en zonas más oscuras o zonas más claras, porque lo que copia es la textura y no la luminosidad. Así que es una herramienta que incluso les plantearía que es más útil. Hay que tener cuidado con lo que son los bordes. ¿Por qué eso? Porque los difumina, ¿vale? Entonces hay que tener justamente en cuenta ese aspecto. Y no hace falta ir dándole nuevas ubicaciones, sino directamente con marcar un punto limpio. Puedo marcar eso, pincho por aquí y luego ya voy haciendo clic o voy estirando, ¿no? Estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos depositando lo que sería la corrección. Vamos a venirnos. Aquí siempre es importante trabajar acercándose en la imagen y viendo a ver si hay pues errores en otra zona. Tendríamos una, bueno, importante, con esta herramienta está también la opción de muestras. Ven que aquí ahora estaba trabajando con todas y me valía perfectamente porque tiene en cuenta todas las capas que tengo, pero también teníamos la opción de actuar en la inferior. Y dentro de estas herramientas de corrección tendríamos la herramienta pincel corrector, en este caso puntual. Este no es de referencia, sino que él corrige justamente lo que son, en este caso, esos elementos. ¿Ven? A veces funciona y a veces pues literalmente no. Entonces hay que probar algunas de estas tres opciones que dependerá del lugar que estemos. Por ejemplo, como recomendación, para esta zona que yo tengo marcado aquí, voy a subir la opacidad, sería más recomendable usar el tampón de clonar porque me calca bastante bien, aquí lo vemos, lo que son estas líneas. Esto no me lo haría el pincel corrector, ¿vale? Porque al trabajar con bordes, digamos, los difumina, ¿no? Y aquí vemos que con este podemos ir solucionando mejor que otro. Problema que nos surge si nos hemos equivocado, cogemos la goma y borramos y continuamos trabajando. Esta sería la forma de trabajar con estas herramientas, con el pincel corrector, con el puntual y en este caso con el tampón de clonar, pero con un objeto inteligente, sin tocar lo que es en este caso la imagen original, ¿vale? O sea, eso es importante. Si no toco, digamos, no lo estropeo y vemos que queda bastante creíble, ¿no? Habría que continuar por aquí, pero vamos a dejar el vídeo parado por aquí ahora. Pues nada, saludos.